Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Saludamos a todos en el nombre del Señor, dando gracias a Él por esta nueva oportunidad, por su presencia, por su misericordia, por su gracia, por su enorme bondad, benignidad, longanimidad. Gloria al Señor Jesús. Por todas las cosas maravillosas que Dios ha derramado sobre nuestra vida. Amén. Para que nosotros pudiésemos conocerlo y estar en su presencia. Así que bienvenidos todos en el nombre de Jesús, todas las personas que están al frente de su pantalla a través de esta transmisión. Gloria al Señor, también una cordial bienvenida. El libro del profeta Isaías, el capítulo número 5, dice: parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Vamos a orar, hermano, en el nombre del Señor. Yo le invito para que se ponga en pie un instante y vamos a invocar el nombre de Jesús. Vamos a decirle que hable a nuestra vida, que hable a nuestro corazón, conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Yo venía esta mañana orando, diciéndole al Señor: Señor, inspíreme la palabra y deme sabiduría para que el pueblo pueda comprender. Amén. A veces hacerse entender es difícil. Eso es lo complejo de la palabra. Muchas personas saben la palabra, pero cuando la van a explicar no tienen la facilidad, ¿cierto? Necesitamos que Dios nos permite y nos dé esa gracia y esa sabiduría para poder hacer entender la palabra y que usted abra su entendimiento, disponga su corazón para que Dios le hable. Cristo Jesús, estamos delante de ti en esta hora. Ayúdanos, Señor Jesús, para ser edificados a través de esta palabra que da vida, esta palabra que transforma el corazón, Señor Jesucristo. Ayúdanos. Abre nuestro entendimiento. Usa mi mente, mi corazón, mi boca, Señor Jesús. Porque tú has dicho que si yo abro mi boca, tú la llenarás con tu palabra, Señor Jesús. Esta palabra maravillosa, en el nombre glorioso de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Por favor, pónganse cómodos. Bueno, yo me imagino que usted está aquí porque de alguna manera tiene algo de fe. ¿Cierto? No sé qué tanta fe tenga usted. Puede que haya alguien recién bautizado que tenga más fe que alguien que lleve 30 o 40 años en la iglesia. Eso no va en el tiempo en que llevemos congregándonos, que la medida del don de fe que Dios le ha dado a cada uno, pues es diferente. Sin embargo, nosotros tenemos que trabajar en nuestra fe para que la fe crezca y aumente. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y en la medida entonces que nosotros nos acercamos a Dios, conocemos la verdad, entendemos su palabra, tenemos experiencias con Él,
Entonces esa fe se va fortaleciendo y esa fe va aumentando y va creciendo. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. No le dijeron, Señor, danos fe, ¿no? Ellos consideraban que tenían algo de fe. Pero ellos lo que le dicen al Señor es, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo, bueno, si tuvieses fe como un grano de mostaza. No les estaba diciendo que la fe de ellos era como un grano de mostaza, sino que les estaba diciendo que si su fe fuera al menos como un grano de mostaza, un granito pequeño, una semilla pequeña, entonces llegaría el momento en que ellos, trabajando en esa fe, podía crecer esa fe al punto que podían decirle a una montaña que se desarraigue y se arroje al mar. Amén, gloria al Señor. Es básicamente lo que el texto quiere decir. Si ustedes tienen al menos un poquitico de fe, trabajen en ella y no se conformen, para que esa fe crezca y crezca y se fortalezca y ustedes con esa fe puedan hacer que las montañas se muevan. Gloria al Señor Jesús. Entonces estamos acá porque tenemos algo de fe. Usted así todavía no haya sido bautizado, en fin, tiene algo de fe porque está aquí, vino y quiere adorar a Dios y se goza con las alabanzas y disfruta la palabra y siente que se edifica, que alimenta su alma, que es interesante para su vida y que es importante, y no solamente importante, sino trascendental. Usted puede hacer en su vida muchas cosas importantes y muchas cosas trascendentales, pero no hay nada más trascendental, hermano, que la vida eterna. Esto que estamos haciendo acá, hermano, cuenta para la vida eterna, cuenta para la visa, no sino que usted hable con Jesse y él le da la visa. ¿Cierto? Así que mi amado hermano, estar acá es una bendición. Y para escuchar la palabra hay que escucharla con fe. Amén. La Biblia dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si usted le pone fe a lo que está escuchando, hermano, le pone atención y se propone creerlo, entonces le será de bendición. La Biblia dice que el pueblo de Israel oyó la palabra, pero no oyeron con fe. Entonces no les fue de provecho. Mire que ellos, hermano, estaban en Egipto y ellos vieron, experimentaron, fueron testigos presenciales y oculares de las cosas y de los portentos que Dios hizo con Faraón y con Egipto para que ellos salieran. Amén. Y cuando ellos salieron de Egipto, se encontraron con un milagro que no ha sucedido sino una vez en la historia. Y ver que el mar se abre. Es que una cosa es contarlo aquí, pero eso tuvo que haber sido una escena muy increíble, hermano. Es que cuánta agua hay, ¿cierto? Y abrirse paso y un camino seco y aquí una muralla de agua y aquí otra muralla de agua y ellos caminando y ver eso ahí, pues tuvo que haber sido algo muy impresionante, hermano. Y cómo Dios les había hablado a través de Moisés. Y cruzaron el mar. Y después de que cruzaron el mar y el Señor, hermano, ahogó a Faraón y a su ejército, los echó en la mar y los cubrió con agua y allí perecieron. Y ellos entonces a los días ya se querían devolver porque se encontraron con un desierto. Muchas personas vienen a la iglesia, se llenan de gozo, se hacen bautizar, pero apenas vienen las pruebas y las dificultades, entonces no, yo con esto no soy capaz. Es dura es esta palabra y ya se quieren volver atrás. ¿Por qué? Porque oyeron, pero oyeron sin fe. Y es necesario la fe, hermano, para poder crecer y marchar en la vida cristiana. Gloria al Señor. Bueno, quise tomar estos textos del libro de
del profeta Isaías. Porque aunque es un texto que está escrito, hermano, para el pueblo de Israel, la Biblia dice que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir. Amén. Y que nosotros seríamos edificados por todo ello. Entonces, qué bonito poder tomar todo lo que la Biblia dice y aplicarlo también a nuestra vida y a nuestro contexto, a nuestro entorno, a nuestra época, a nuestras circunstancias. Gloria al Señor Jesús. Pero quiero, hermano, aclarar que la Biblia no está escrita en orden cronológico. No es tan sencillo poder identificar cuándo un suceso fue primero que otro. Que a veces en la Biblia encontramos algo al inicio, pero resulta que la Biblia después habla de otras cosas, pero esas otras cosas sucedieron antes de la que estamos leyendo. Por ejemplo, usted comienza a leer la Biblia en el orden en que está y usted se encuentra con el libro de Nehemías, ¿cierto? Y entonces allí está Nehemías hablando con el rey Artajerjes, pidiéndole un permiso para ir a reconstruir la ciudad de Jerusalén y todo eso. Pero usted termina el libro de Nehemías y sigue leyendo y sigue leyendo y sigue leyendo, y por allá muy adelante se encuentra con el libro de Daniel, ¿cierto? Entonces el libro de Daniel habla de un rey llamado Nabucodonosor que fue a Jerusalén, la sitió y se llevó a casi todos los jóvenes secuestrados para Babilonia, y el pueblo de Israel estuvo allá en Babilonia durante 70 años, ¿cierto? Pero mire que usted primero encontró a Nehemías y después, muy adelante, se encontró a Daniel. Y resulta que fue primero Daniel y después Nehemías. Pero usted en la Biblia lo encontró en un orden diferente. Entonces hay que aprender a estudiar la palabra y comprender cuando las cosas están en un orden cronológico y cuando no. El libro de Isaías tiene esa misma característica. Usted, por ejemplo, comienza a leer el libro de Isaías y estos 4 o 5 primeros capítulos, Isaías comienza a profetizar y comienza a hablar. Pero en el capítulo 6 nos encontramos con el llamamiento de Isaías. Entonces resulta que Isaías comenzó a predicar sin que Dios lo hubiese llamado. No, sino que no está escrito en el orden cronológico. Entonces primero fue el capítulo 6 y después el capítulo 1. ¿Sí lo puede creer? Y sí me hago entender. Isaías, el nombre de Isaías significa Jehová salva. Amén. Isaías era hijo de un hombre muy sencillo llamado Amós, pero no el profeta Amós, que está en el libro de los profetas. No el profeta Amós, sino un hombre sencillo, del cual ni siquiera la historia habla, y uno busca en los diccionarios y en el compendio a ver qué dice algo acerca del padre de Isaías, y no dice mucho. Que era un hombre sencillo, un hombre del común, ni siquiera sabía que su hijo Dios lo iba a llamar y lo iba a usar para... Pero Isaías vivió, hermano, en una época muy, muy compleja, en una época muy, muy difícil, ¿cierto? El profeta Isaías profetizó casi 60 años, estuvo predicando Isaías la palabra y el mandato de Dios. Y durante el reinado durante el tiempo de la profecía de Isaías, entonces hubo cuatro reyes. ¿Y en qué momento comenzó a predicar Isaías? El capítulo 6 dice, en el año en que murió el rey Usías. ¿Cierto? Cuando usted comienza a estudiar acerca de personas, es bueno que tenga en cuenta que hay libros de la Biblia que llaman a esa persona de una manera y hay otros que lo llaman de otra manera. Por ejemplo, usted lee la carta de Santiago. Santiago era hermano de Jesús, pero hermano en la carne. Y Santiago conoció o entendió el evangelio fue después de que Cristo resucitó. Mientras que el Señor estuvo en la tierra, Santiago era inconverso y era incrédulo.
Pero resulta que el nombre verdadero de Santiago ni siquiera es Santiago, es Jacob. Pero la Biblia habla de varios Jacob diferentes. Por ejemplo, el apóstol Juan tenía un hermano que también se llamaba Jacob. Sí, me hago comprender. El rey Usías, en el libro de Isaías, es conocido como Usías, pero si usted se va al libro de los reyes, no se conoce como Usías, sino como Azarías. Si usted va a leer algo acerca de ese rey, entonces en el libro de los reyes lo va a encontrar como Azarías. Resulta que el rey Usías comenzó a reinar a los 16 años. Era un adolescente y ya estaba gobernando un país. Se puede imaginar. Y ya estaba gobernando una nación. ¿Será que nosotros elegiríamos de presidente a un adolescente? ¿No? ¿Cierto que no? Claro que yo creo que sería mejor. Bendito el Señor. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar Usías o Azarías, como se conoce en el libro de los Reyes. Y gobernó 50 años. Y durante la mayoría de su reinado, dice la Biblia que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Pero en los últimos años de su vida, comenzó a tomarse atribuciones que no le correspondían. Él quiso entrar al templo y ofrecer sacrificio a Jehová. Y alguien dirá, hermano, ¿pero qué tiene? No, sí tiene, porque es que eso era solamente dado a los sacerdotes. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y eso que una vez al año. Y si entraba indignamente, salía de allá con los pies para adelante. Muerto. Y este hombre, hermano, aunque los sacerdotes querían impedir que no entrara él, por encima de todos pasó y quiso ofrecer un sacrificio y desagradó a Dios. Y Dios lo tocó y lo contagió, lo manchó, lo castigó con lepra y fue leproso el resto de sus días. Entonces eso trajo, hermano, una crisis grande a la nación de Israel, hermano. Esos últimos años hubo un deterioro, una crisis, porque yo me imagino que el hombre pues ahí de todas maneras se rebeló y en su lepra y en su enfermedad comenzó a denigrar y en fin y tantas cosas. Y el pueblo de Israel entonces, hermano, se pervirtió. Y tuvo que morirse Usías para Dios llamar a Isaías y poder comenzar la predicación de la palabra en esa época. El libro de Isaías es conocido entonces como el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿cierto? El Evangelio según San Isaías, dijo alguien en algún momento, porque habla más de Cristo que cualquier otro profeta y cualquier otro escrito en el Antiguo Testamento. El libro de Isaías, hermano, habla de Cristo, de la profecía de su advenimiento, de su manifestación en carne, muestra la unicidad de Dios por toda parte. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve yo. ¿Cierto? A los llamados de mi nombre, este pueblo he creado para mí, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, el libro de Isaías es un libro, hermano, que usted debe leer, usted debe estudiar a plenitud. Gloria al nombre del Señor Jesús. Tenga en cuenta, hermano, que los profetas del Antiguo Testamento tenían una función diferente a los profetas del Nuevo Testamento. Y los profetas del Nuevo Testamento tenían una función diferente a lo que de nosotros podamos pensar o tener en el concepto de qué es profecía en esta época. Los profetas en el Antiguo Testamento, ellos lo que hacían era señalar el pecado y declarar juicios de parte de Dios contra el pecado y contra las personas, contra los pueblos, contra las naciones que pecaban. Entonces ellos demandaban, denunciaban generación de pecadores, pueblo cargado de maldad, ¿cierto? Les decía Isaías. Porque ellos estaban en pecado y estaban en una crisis. Entonces todos los profetas, tanto los profetas mayores como los profetas menores que están en la Biblia,
Y los profetas que tampoco escribieron nada, porque hubo profetas que no escribieron nada. El profeta Elías no escribió nada. Ni Eliseo tampoco escribió nada. Y hubo otros profetas que no escribieron nada. Pero hubo unos que sí escribieron. Entonces ellos se dedicaron a señalar el pecado. Y los profetas del Nuevo Testamento que existieron en los primeros siglos, antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, pues la misión de ellos no era estar señalando el pecado, sino predicar el Evangelio de Jesucristo y establecer la doctrina que nosotros predicamos ahora. Mire que el apóstol dijo que debemos establecernos, fundamentarnos, ¿cierto?, en la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Porque los primeros cristianos no tenían una Biblia. Solamente tenían acceso, y eso que algunas personas, al Antiguo Testamento, a la ley. Pero ellos necesitaban conocer y entender el Evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces Dios puso a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Porque entre los apóstoles y los profetas recibieron la revelación de Dios y comenzaron a escribir la doctrina tal cual. Sino que la mayoría de los apóstoles también eran profetas, como Pedro, como Juan, como el mismo apóstol Pablo, ¿cierto? Se instituyeron como profetas. Por ejemplo, Judas no era ni apóstol, porque Judas, no Judas Iscariote el que murió, y no Judas Tadeo. Judas entendió el evangelio más adelante, pero usted encuentra la carta de Judas, y eso es una profecía. Santiago, que era hermano de Jesús, no era apóstol, fue un pastor en Jerusalén, pero recibió revelación y también estableció doctrina. Entonces dice la Biblia que debemos fundamentarnos, ¿cierto?, en la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esos profetas se dedicaron, ¿fue a qué? A establecer la doctrina para que nosotros pudiéramos entender. Hoy por ahí muchas personas se levantan diciendo que son profetas, pero sí hay personas que han dicho cosas que se han cumplido. Eso no lo podemos negar, pero no como muchos quieren manejar la profecía, que llegan y le dicen a una persona: vea, es que Dios me mostró que usted se tiene que casar no sé con quién. O sea, una cantidad de cosas ridículas que uno dice, pero eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios, ¿cierto? Pero sí han habido hombres y mujeres de Dios que en algún momento Dios los ha usado, han dicho algo y eso se ha cumplido. Sobre todo Dios a veces, hermano, cuando hay interpretación de lenguas, es que suceden ese tipo de cosas. Entre nosotros no se da mucho porque somos muy desordenados en eso. Pablo llegó a un culto, hermano, y encontró que todo el mundo hablaba en lenguas, y Pablo les dijo: un momentico, no, venga, calmémonos. Si alguien va a hablar en lenguas, pues hablemos en orden, porque si hay algún intérprete puede interpretar, pues, y todos hablamos en lengua al mismo tiempo. Pero eso es una lección que nosotros no hemos aprendido. ¿Cierto que no? Isaías, siendo pues uno de los profetas más importantes, entonces predica como 700 años antes de Cristo, y comienza a hablar de Cristo, y comienza a hablar de la manifestación en carne de nuestro Dios, y a mostrar esa unicidad de Dios. Pero tuvo que morirse Usías para Isaías poder comenzar a predicar. Y entonces el capítulo 6 de Isaías dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. O sea, Dios lo llevó en visión y le mostró una visión. Vi yo al Señor sentado en un trono, no en 3 tronos. Es que usted nunca va a encontrar en la Biblia que la Biblia hable de 3 tronos. Siempre habla de un trono y uno sentado. Lo que pasa es que el Hijo y el Espíritu Santo les tocó en el suelo. No alcanzaron las sillas para ellos. La Biblia siempre habla de un solo trono y de uno sentado en ese trono. Y el profeta Isaías lo vio vestido de una manera
que de esa manera solamente se vestían los reyes que eran grandes conquistadores. Entonces los reyes usaban unos vestidos con unos boleros, ¿cierto? Y unas túnicas largas, yo no sé, ha visto esas películas que datan de esas épocas y unos, no sé, unos vestidos rojos y resplandecientes con encajes de oro y todo eso. Y entonces los reyes cuando conquistaban un reino, entonces le añadían un bolero a su vestido. Cada bolero significaba un reino que había conquistado. Y entonces el profeta Isaías vio al Señor, amén, con un vestido que dice que los boleros que tenía llenaban el templo. Y yo creo que el templo donde Dios estaba era un poquitico más grande que el de la estrella. No. Yo creo que allá le cabían por ahí 2 o 3 personas más que acá. ¿Cómo sería ese vestido que llenaba todo el templo? Entonces, él había conquistado todos los reinos. Alabanzas al nombre del Señor. Había conquistado todos los reinos y por eso es que él se ha propuesto salvar al hombre en medio de todos los lugares, dice, de todo pueblo, raza, lengua, tribu y nación. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Qué tiene alabanza para Jesús? Dios entonces, en medio de todo eso, le hace ver y le muestra su gloria a Isaías, y Isaías comienza a tocarse la cabeza y decir, ay de mí, ay, pobrecito yo. Hermano, es que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Imagine que Jacob, cuando iba huyendo, llegó a Betel y cuando se dio cuenta que Dios estaba ahí, dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa sino que casa de Dios y puerta del cielo. Y me llama la atención como dice, cuán terrible es. Usted dirá, no, pero ¿cómo que terrible? Qué bendición mientras usted esté aquí. Pero si usted se va, se le vuelve en algo terrible. Estar apartado, hermano, descarriado, eso debe ser algo sumamente terrible. Es tan terrible que ve a Judas, se apartó y lo único que encontró para pensar que con eso iba a descansar fue quitarse la vida. Ya no le encontró más sentido a su existencia. Porque la persona que conoce a Dios y luego se va al mundo, ya no disfruta el pecado. Lo practica y le es placentero durante un momento, pero se le convierte en un tormento. Ya no lo disfruta como lo disfrutaba cuando era inconverso y antes de tener conocimiento de Dios. Ahora se le convierte en un tormento porque lo está practicando, pero su mente le está diciendo, estás mal, estás perdido, Dios te está viendo. O sea, la conciencia. La Biblia dice que Dios escribió su ley en nuestros corazones, acusándonos o defendiéndonos nuestros propios razonamientos. Pero una de las cosas que Dios le dice a Isaías, porque Dios llama a Isaías, y el Señor hace un llamado general, le dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces Isaías, que se sentía hombre inmundo, dice, ay de mí que soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Pobrecito, yo me voy a morir aquí, de aquí para allá que ya estoy perdido. Él no creyó que estaba salvado, creyó que estaba perdido porque sabía que estaba tan indigno, tan impuro, tan sucio, que lo único que merecía era que le cayera un rayo y lo partiera. Eso es lo que él pensaba, eso fue lo que él sintió. Yo no sé usted qué sintió el día que se arrepintió, si es que se arrepintió de verdad. Gloria al Señor. ¿Cierto? Ese día siente uno algo muy terrible, uno se siente sucio, uno se siente que no es capaz ni de levantar la cabeza. En una ocasión llegó a la escuela dominical una muchacha de minifalda con mucho escote, maquillada, y el Señor la tocó. Y estaba por allá entre las últimas bancas y el Señor la tocó y esa muchacha pasó al altar y esa muchacha se limpiaba el maquillaje con la mano porque estaba bañada en lágrimas, se bajaba la falda porque era muerta de la pena, no sabía ni qué hacer, esa pobre estaba desesperada.
porque se sentía tan indigna, pensando que Dios le habló y la tocó. Eso es una sensación que uno tiene cuando uno se arrepiente, uno se siente sucio, así se sintió Isaías. Entonces vino un ángel y tocó su boca con un carbón encendido y le dijo que ya con eso quedaba listico, que tranquilo, que no había ningún problema, que con Dios se cuadraba muy fácil, porque Dios a través de Isaías había dicho: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si los pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y le dice: si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra, pero si no quisieres, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios manda la promesa de salvación, pero detrás de la promesa de salvación también va la sentencia de condenación para los que no creen. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere, es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿cierto? Y la Biblia dice que tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Imagina, hermano. Por eso Jacob dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa sino que casa de Dios y puerta del cielo. Alabanzas al nombre del Señor. Así que esto es como la mafia, hermano. Uno entra, pero vaya, sálgase y verá. Allá le mandan la visita. Isaías le dice al Señor: Señor, ¿sabe qué? Yo voy. Envíame a mí. Yo voy y enseño la palabra y enseño lo que usted dice, lo que usted quiere que yo diga. Bueno, entonces el Señor le dice: vaya al pueblo y comience a decirle, ¿cierto? Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se levantaron contra mí. El buey conoce a su dueño, ¿cierto? Y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Le dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Hijos depravados, dejaron a Jehová, al Santo de Israel. Dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Desde la cabeza, así estaba el pueblo de Israel. Pero así estaba el pueblo de Israel. La pregunta es: ¿cómo está usted? El pueblo de Israel tenía una llaga de la cabeza hasta los pies, toda cabeza enferma. Así estaban ellos. Pero ¿sabe cómo estábamos usted y yo? Estábamos... Pero, usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios nos muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos dio vida, y vida en abundancia. Y en medio de toda la visión que tiene Isaías, porque cuando usted lee el capítulo 5, hermano, el capítulo 5 es una queja de Dios, que Dios se la expresó a Isaías, pero se la expresó cantando. Y usted era: oye, pastor, ¿cómo así? Y es que Dios canta. Él le enseñó a cantar a todos los que le rinden la alabanza. Lucero, que era el director de la alabanza, ¿quién le enseñó a cantar? El Señor, ¿cierto? Y Dios canta. ¿Qué canta el Señor? No sabemos, pero Él canta. Pero Isaías lo oyó cantar. ¿Cómo le parece? Isaías oyó cantar a Dios. Y lo que Isaías oyó cantar a Dios no fue algo alegre, ni algo glorioso, sino algo triste.
Porque usted lee el verso 1 del capítulo 5 y mire lo que dice. Ahora cantaré por mi amado. O sea, yo escuché al Señor cantando y yo les voy a cantar a ustedes lo que oí que el Señor estaba cantando. Es lo que quiere decir el texto. ¿Sí me hago comprender? Dice, ahora cantaré por mi amado. Y mire lo que dice. El cantar de mi amado a su viña. O sea, que Dios estaba cantando una canción, pero lo que Dios estaba cantando era una historia triste de su pueblo. Isaías lo oyó cantar y entonces Dios le dijo, vea, vaya y les canta lo que yo estaba cantando. Y les va a decir. O alguien dirá, no, es que él vino y se las cantó. Pues, a una vez se las cantan, te las canto Teresa. Entonces a veces suceden cosas así, uno le dice a la señora, se las canto, mi hija. O le dice a los hijos, vea, usted hizo eso, ay, su mamá lo va a levantar, vea, se las canto. Alguien podría interpretar esa palabra así, pero Isaías realmente está hablando de una canción, o sea, que la canción que Dios estaba cantando era una canción triste, era una queja, era algo que le dolía a él en su corazón. ¿Qué cantará el Señor cuando vea su iglesia hoy? ¿Qué cantará el Señor cuando te ve? Cuando tú estás solo, cuando crees que nadie te está viendo y estás ahí haciendo de las tuyas. ¿Qué pensará el Señor cuando te mira? Porque es que no todos tenemos el mismo temor de Dios. Ojalá todos tuviéramos el temor de Dios, hermano. Tomáramos a Dios en serio. Que el temor a Dios no es miedo, es una reverencia, amén, hacia su presencia. De saber que Él es tan grande, tan santo, tan puro, tan digno, y que lo ve todo, y que yo, que se supone que soy su hijo, entonces lo estoy o no respetando. ¿Cierto? Porque uno se puede esconder de todo el mundo. Te puede esconder de su papá, de su mamá, de su esposo, de su esposa, de sus jefes, se puede esconder de su pastor, se puede esconder del que quiera. Pero el salmista entendió que no se podía esconder y entonces dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿O en dónde me esconderé de ti? Si subiere a los cielos, allá estás tú. Si bajare a lo profundo de la tierra, ahí te voy a encontrar. O sea, si me meto al fondo del mar o si me voy a una cueva, ¿dónde puedo yo escapar de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay un sitio. Porque Dios tiene un atributo que se llama omnisapiencia. Dios lo sabe todo. Hay otro atributo de Dios que se llama omnisciencia. Quiere decir que lo conoce todo. Imagínate que el Señor le dijo al profeta, aún no está la palabra en tu boca. Y yo ya la conozco toda. Y yo ya la sé toda. Y el Señor le dijo a Jeremías, desde antes que tú nacieras, yo te conocí. Y como te conocí, con amor eterno te he amado. Por tanto, te he prolongado mi misericordia. Cuán grande misericordia de Dios. Porque uno se pone a pensar si merecemos la misericordia de Dios. Si merecemos la gracia, si merecemos la salvación, si merecemos tanta bondad, si merecemos tantos favores. Porque el salmista, hermano, se pone a pensar en todo eso.
Y comienza a hablar consigo mismo y a decir: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuál es el primer beneficio del que dice el salmista? Ve, así el Señor no nos dé nada, así no nos sane, así no haga nada, pero con ese primer beneficio, Él es quien perdona todas tus iniquidades. En el primer beneficio, Él es quien perdona. Entonces Dios llama a Isaías, y Isaías dice: no, es que yo soy un pecador y vivo en medio de un pueblo pecador. Y el Señor dice: no, venga, yo le soluciono ese problema. Está llevado, hermano, tiene su familia embolatada, está enfermo, se siente un pecador, ya no quiere vivir más, está hastiado de la vida, está hastiado de todo. Venga, yo le cuadro eso. El Señor dice: venga, no me preocupe, yo le cuadro eso. Señor, pero es que mi vida está perdida, mi vida está muy enredada, mi vida. No, no te preocupes, es que lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Dijo Isaías. Cuando Dios se propone hacer algo con alguien, hermano, Él no tiene problema. Él puede todo. Pero no te escondas. No te escondas, hermano, de la presencia de Dios. Y entonces Dios comienza a decirle a Isaías: vea, vaya, dígale al pueblo, porque Dios comienza a comparar al pueblo con la vid. La vid es la planta que produce uvas. ¿Cierto? La vid no es un árbol, es como una enredadera, como una mata ahí, ¿cierto? Y produce entonces las uvas, y esa planta se conoce como la vid. Entonces dice: tenía mi amado una viña, y esa viña era el pueblo de Israel. Podemos decir que nosotros somos la viña del Señor. En la viña del Señor. ¿Cierto? Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor, trabajar y orar. Somos la viña del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Somos uno. Pero dice que tenía una viña, pero esa viña no la puso en cualquier parte. La puso en un lugar especial, en una ladera. Amén. Y era una ladera fértil, una ladera que producía fruto. Amén. Que la semilla crecía. Imagínense que el sembrador arrojó la semilla, hermano, y tiró por ahí una sobre el camino, otra encima de las piedras, otro, ¿cierto? Y todo eso se perdió, el sol la secó, otra no tenía raíz, otra vinieron las aves, pero una parte que cayó en buena tierra. Esa buena tierra era una ladera fértil. Entonces la semilla cayó en tu corazón. Y tenía que ser una ladera fértil. ¿Por qué? Porque esa palabra que cayó en tu corazón produjo un fruto. Y tú estás aquí, eres un hijo de Dios. La pregunta es: ¿a qué nivel has producido? ¿Cierto? Porque aunque la semilla cayó en buena tierra, no toda produjo de la misma manera. Porque no, si era la misma semilla, la misma tierra, ¿y por qué toda no produjo de la misma manera? Porque dice la parábola del sembrador que una produjo al 30%, otra al 60% y otra al 100%. ¿Por qué? ¿De qué depende eso? Mire, entonces el Señor dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado. Imagínense, la había cercado. La Biblia dice que el que cava hoyo caerá en él. No hacer un hueco para uno mismo caerse en él. Pero cuando dice que el que cava hoyo, quiere decir que el que está cavando su propia tumba. A eso es que refiere. Está haciendo un hueco, ¿para qué? Para que lo entierren al mismo ahí. A muchas personas les ha tocado cavar su propia tumba.
A muchas personas las han puesto, haga un hueco. ¿Para qué ese hueco? Haga el hueco. Y apenas lo termina, ¡pum!, cae en el nudo. Desde el que cava hoyo, si usted cava un hoyo en su vida espiritual, usted mismo caerá ahí. ¿Cierto? Y dice, mas el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. ¿Sí sabe usted que nosotros estamos cercados de bendición? Cuando Dios llegó al culto que estaba ofreciendo Job estaba haciendo un culto hacia Dios, pidiendo perdón por sus pecados, por los de sus hijos, por los de su familia, ¿cierto? Entonces Dios vino al culto y se sentó ahí a mirar el culto, a recibir el culto que le estaban ofreciendo. Y dice en la Biblia que también vino Satanás. A veces él viene a culto. El diablo también va al culto, hermano. Cuando le diga. Sino que él no viene tanto a gozarse, sino a distraerlo a usted y a un poco de cosas, hablar con el otro y mirar esos zapatos que trajo aquella. Pastor Tanabro. Entonces, él vino a culto y se quedó ahí haciendo mala cara, sentado ahí al lado del Señor. Y el Señor lo mira y le da risa. Porque yo creo que al Señor hay cosas que le dan risa. Y entonces el Señor le dice, oye, ¿de dónde vienes? A cara de aburrido. ¿De dónde vengo? Pues de rodear la tierra y andar por ella. Como usted me encerró aquí, no puedo salir de aquí. Primero andaba por todo el universo, ya estoy aquí encerrado, ya no puedo salir de aquí a toda hora. Y el Señor, mira, no has considerado a mi siervo, varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Sí, yo sí lo he considerado, por eso vine. ¿Pero qué? Si cuando yo le quiero llegar me encuentro con que usted lo tiene cercado de bendiciones y no lo puedo ni siquiera tocar. Porque es que el diablo no lo puede tocar a usted así sin permiso. El diablo le iba a llegar a Pedro y el Señor le dijo, Pedro, el diablo os ha pedido para, o sea, él tiene que pedir permiso para tocarlo a nosotros. No tiene parte con nosotros. Y el diablo le sirve a Dios. Dios lo manda que haga cosas. El rey Saúl, hermano, estaba siendo atormentado por un espíritu maligno y el espíritu maligno era enviado por Dios. Pues, cosas increíbles en la Biblia. Y la única manera en que se tranquilizaba era cuando el rey David comenzaba a alabar a Dios, entonces eso sí le traía paz y el espíritu. Entonces, el diablo le dice a Dios que ha cercado a Job de bendiciones. Y resulta que tú estás cercado de bendiciones y de promesas y su presencia. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Pero usted solito, sin que nadie lo mande, sin que nadie le diga nada, le abre una puerta al diablo. El que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Y cuál es la serpiente? La serpiente antigua. No es el diablo. Usted es el que le abre la puerta al diablo, claro, y él llega bien contento. Cuando yo era niño me llevaban a la escuela dominical y nos enseñaron un coro que ojalá me acordara, si alguien se lo sabe, me lo enseña. Dice que ten cuidado, hermano, ten cuidado, porque el diablo usa zapatitos de algodón. Si usted es de esa época, no me diga que yo estoy más cucho que usted. Ni que era Fabián, que es de los más. ¿No escuchó nunca el coro usted? Ay, no, pues el pelado. Si alguien se lo sabe, me lo recuerda, que me gustaría escuchar. Y entonces entra con sus zapatitos de algodón, hermano, y entra a su vida. Y usted mira para atrás y un desastre. Si usted le da lugar al diablo, hermano, usted le dice, no deis lugar al diablo. Ay, no, pero ¿qué tiene? Yo hago eso, no es nada de malo. ¿Cuál es el problema, pastor? Es que también, hágalo. Pero después te das cuenta que tu vida se volvió un reguero. Acabaste con tu hogar, acabaste con tu vida, con tu relación con Dios. Porque le diste lugar. Y el que aportillare, el portillo es una puerta, que aportillare vallado, de morderá la serpiente. Pero el Señor está diciendo que Él la había cercado y cercado de bendiciones.
Dice, y despedregado, o sea que el Señor cogió la viña y comenzó a sacar las piedras, comenzó a sacar la basura, comenzó a sacar la maleza, comenzó a sacar todo lo que no servía y dejar el terreno limpiecito. A ti te quitó el trago, a otro le quitó el adulterio, a otro le quitó la hechicería, a otro le quitó la mentira, a otro le quitó los falsos. ¿Qué te quitó el Señor? Al todo, hermano. Todo lo malo que había en nosotros lo quitó el Señor. A no ser de que usted no haya nacido de nuevo, porque ahí sí es. Pero se supone que el Señor nos quitó todo. No es que en la iglesia a uno le prohíbe, aquí no prohíben nada. Usted puede hacer lo que quiera. Pero si usted conoce a Dios y le teme, pues ya no le dan ganas de hacerlo. Me fumaba 3 o 4 cajetillas de cigarrillo diarios. Sin contar la marihuana que me fumaba y todo lo que hacía. Y yo fui una vez a una escuela dominical, hermano, y ese día pasé al altar y llegué después a la casa y me estaba fumando un cigarrillo al frente de la casa y llevaba la mitad del cigarrillo. Yo dije, no, pues yo también soy bobo, yo dependiendo de esto. Y lo cogí y lo boté. Y siento olor a cigarrillo. Siento olor a marihuana. No es que esté ahí lambiéndome por un cigarrillo. ¿No? El Señor me limpió de eso. Le había despedregado, quitó todo lo que le impedía, todo lo que estorbaba. Y plantado en medio de ella vides, o sea, semillas de uva. Y dice escogida, o sea, el Señor no cogió y metió la mano al costal y tiró al bulto, no. El Señor, hermano, cuando te escogió a ti, Él te estaba mirando desde hacía rato. El Señor iba detrás de ti hacía rato, guardándote, bendiciendo. Lo que pasa es que no te habías dado cuenta. Pues este negocio, ¿por qué me dañó? Seguramente el Señor te lo dañó para que no te enredaras tanto y poderte salvar más fácil. Uy, yo estaba enamorado de esa mujer, pero la mujer no me paró. No me paró, la fue mejor, porque si te enredas con una mujer no hubieras conocido al Señor. O sea, el Señor comenzó a quitar lo que... Sí me hago entender. Y te trajo a un lugar donde hay palabra especial, donde se sirve un banquete especial, donde hay una alabanza que te lleva a la gloria de Dios, donde hay un pueblo que ama al Señor Jesús, donde hay un ambiente donde la presencia de Dios se mueve, donde se siente paz, donde se siente gozo. Usted sale de aquí y sale gozoso, sale feliz, sale dichoso, porque lo que recibió no lo recibe en otra parte. Aleluya. Lo que recibe aquí no lo recibe en otra parte. Y había edificado en medio de ella una torre. La Biblia dice, torre fuerte. Es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y quebrantado será. El Señor se ha plantado en medio de tu vida y la torre es para estar vigilante, para mirar, hermano, qué viene, cuándo viene el enemigo. Y a ti no te llega el pecado y te sorprende, no. Cuando el pecado te llega, ya Dios te ha avisado. Lo que pasa es que tú cierras los oídos. Cuando usted vea por ahí un hermano tomando cerveza, dice, ay, ese hermano está... No se preocupe, hace tiempo viene tomando. Es que primero se escondía, ya perdió la vergüenza y ya se deja ver. Ay, yo vi a la hermana fulana fumando un cigarrillo. ¿Cuántas cajetas ya habrá fumado ya? Perdió la vergüenza y ya se deja ver. ¿Sí me entiendes? El pecado no le llega a nadie sin que Dios le avise. Dios le manda la razón con un hermano, con una hermana, en un devocional. Usted abre la Biblia y lee una predicación. De cualquier manera Dios le habla y le está diciendo, cuidado, tenga cuidado, mire, no haga eso, no se vaya por ahí. La Biblia dice, el avisado ve el peligro y se esconde. Pero si a usted le dice, no se vaya por ahí, que es peligroso, y sin embargo se mete por ahí y le va mal, le dice que al impío le va mal y luego culpa a Jehová. Eso dice la Biblia. Al impío le va mal y luego culpa a Jehová. Echando, ay, que Dios no me guardó. Sí lo quería guardar, pero es que usted, por donde mete la cabeza,
No mete la cola porque usted no tiene cola, pero sí mete el respeto. Y hecho también en ella un lagar. El lagar, hermano, es donde se procesa la uva y se saca el vino. Y el vino, según la palabra de Dios, significa el gozo. El vino habla del gozo. Y este gozo que siento yo, dice el coro. Esta gente no sabe los coros de esa época. Les pido en un coro y dicen, pero dice, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio. Y mi pastor también canta otro coro que ya gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el autor de la vida, me llenó de gozo del que yo quería. Alabanza al nombre de Dios. Gozo es lo que se siente aquí, gozo es lo que estoy sintiendo predicando la palabra, gozo es lo que usted está sintiendo cuando Dios se mueve en su vida. Cuando lo toca, cuando lo llena, cuando lo siente, cuando comprende la palabra, cuando siente que Dios le habla. Aleluya. Y esperaba, dice el Señor, que diese uvas, y dio uvas silvestres. Las uvas silvestres saben amargo. Son redonditas como las otras, se ven jugositas. Lo mismo, es como el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña son gemelas, son idénticas. Solamente hay dos cosas que diferencian el trigo de la cizaña. El trigo es dulce, la cizaña es amarga. El trigo, a medida que crece, se dobla. La cizaña se queda derechita. Es la diferencia. Y las uvas silvestres, de las uvas que no sé qué nombre darles, criollas, no sé cómo. Ahora esas que no tienen pepas, uy, esas comidas, esas son más ricas todavía. Las uvas silvestres son amargas. Entonces, si el Señor ha hecho todo eso en tu vida, ¿por qué no produces el fruto que Dios quiere que produzcas? La Biblia dice, por sus frutos les conoceréis. ¿Cierto? Por sus frutos les conoceréis. ¿Por qué todos no tenemos el mismo nivel espiritual? ¿Por qué todos no adoramos de la misma manera? ¿O por qué todos no oramos de la misma manera? ¿Por qué no todos recibimos la palabra de la misma manera? Si Dios hizo todo lo mismo con todos. Y entonces el Señor exclama a los vecinos, imagínate, tiene que ponerle la queja a los vecinos. ¿Qué tiene que ver un vecino con eso? Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? ¿Qué más quiere usted que Dios haga? Que nosotros a veces pensamos y creemos que Dios tiene que hacer todo. Que Dios tiene que hacer todo y que yo no hago nada. Y que todo es automático, ¿cierto? Dios le llevará al mercado a la puerta de su casa una vez, si la lleva 2 veces muy de buenas, pero las otras usted tiene que ir a buscar. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? Hay cosas que tiene que hacer usted. Pídeme y te daré por herencia. Pero al menos pídale, hijo, es que si ni siquiera le pide. Pero a veces solamente le pedimos al Señor y no le damos nada. Ni siquiera una alabanza, ni siquiera un gracias, Señor. Nada. Creemos que con Dios es todo automático y que todo lo tenemos ahí a los pies, como si Él fuera el genio de la lámpara y que nos concediera deseos. No, Dios no anda concediéndole deseos a nadie. Dios lo que nos hace es favores y misericordia. Alabanzas al nombre de Jesús. Si nosotros le buscamos, hermano, le hallamos. Pero no todos, hermanos, recibimos lo mismo porque todos no nos esforzamos de la misma manera, ni todos procuramos de la misma manera, ni nos sacrificamos de la misma manera.
Pero Dios a todos, hermano, porque Dios no hace acepción de personas, a todos nos ha dado la salvación, nos ha dado su nombre, nos ha dado revelación de su palabra, nos ha dado su presencia, nos ha dado el culto, nos ha dado el templo, nos ha dado los pastores, nos ha dado el ministerio, a todos nos ha dado. Pero depende de ti, mi amado hermano. Alabanzas al nombre de Jesús. Y entonces vuelvo al inicio donde Isaías le exclama al pueblo y les dice, venid luego, dice Jehová. Cuando les dice venid luego, no es vengan después, no. Ese luego no está diciendo después. Ese es un luego inmediato. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que el Señor les está queriendo decir, bueno, a causa de lo que les estoy diciendo, entonces vengan. Eso es lo que traduce. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Póngase a cuenta con Dios, hermano. Con Dios se cuadra muy fácil. Con Dios no hay problema. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Aquí está la presencia del Señor con nosotros. Y Él tiene muchas otras cosas para nosotros, pero hay una parte que tú tienes que hacer. Y lo primero que tienes que hacer es por lo menos venir a su presencia. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.